En este videotutorial vamos a ver cómo añadir movimiento a una figura humana utilizando la técnica de cinemática inversa. Vamos a crear esta animación que simula a un hombre corriendo. Comenzaremos dibujando la postura inicial del corredor. Para ello, vamos a utilizar como base un símbolo gráfico que hemos creado previamente a partir de la herramienta óvalo. Abrimos la biblioteca y llevamos el símbolo al escenario. Lo modificamos para que parezca el tronco de nuestro corredor. Copiamos el símbolo de nuevo para construir la cabeza. De la misma forma, creamos el resto de elementos del cuerpo del corredor. Puedes utilizar cualquier herramienta para dibujar, pero luego debes convertir el objeto en un símbolo. Ahora vamos a empezar a utilizar la cinemática inversa para crear el movimiento. Para verlo mejor, aplicamos un zoom. Tenemos que crear una estructura de huesos similar a la de un humano. Lo primero será crear el hueso central del que partirán los demás, como si se tratara de una columna vertebral. Un hueso siempre debe unir dos símbolos. Por eso hemos creado este elemento en la parte inferior del tronco. Podría disimularse, pero a efectos didácticos preferimos que se vea. Hacemos clic en la herramienta Hueso. Clicamos en la parte superior del símbolo del cuerpo y arrastramos hasta el símbolo del vientre. Así se representa un hueso. Vamos a seleccionarlo. Haremos clic aquí para ver las propiedades del hueso. Este es el nombre que Flash da al hueso. Conviene cambiarlo por uno más descriptivo. Aquí tenemos las coordenadas de la posición del extremo inicial, la longitud y el ángulo del hueso. Si disminuimos la velocidad, el hueso se moverá más lentamente, como si fuese más pesado. Este efecto se nota mejor cuando hay varios huesos enlazados. Si desmarcamos la casilla Habilitar, la articulación no podrá girar. Más adelante veremos la casilla Restringir. Ahora creamos el siguiente hueso, el hombro, desde el tronco hasta la parte superior del brazo. Creamos otro hueso para el brazo. Y acabamos con el antebrazo. Vamos a aprender algunas cosas más sobre el esqueleto de huesos. Para seleccionar el hueso raíz, el del tronco, hacemos clic aquí y luego en el tronco. Ahora abrimos las propiedades. Con estos botones podemos desplazarnos por la estructura de huesos. Estamos situados en el hueso tronco. Por eso lo vemos coloreado en verde. Con este botón seleccionamos el hueso de la derecha.
que en este caso es el hombro derecho, aunque apenas se aprecie. Hacemos clic aquí para cambiarle el nombre. Con este botón nos desplazamos al hueso de abajo. Lo llamaremos brazo der. Bajamos al antebrazo. Y cerramos propiedades. De forma similar, crearemos los huesos de la pierna. Empezaremos por la cadera, luego el fémur y terminaremos con el radio. Seleccionamos la herramienta Hueso. Seleccionamos este hueso y abrimos las propiedades. Vamos a restringir el movimiento de la rodilla para que no pueda superar el movimiento de una rodilla de verdad. Mediante los valores mínimo y máximo, fijamos los ángulos que la articulación puede girar hacia arriba y hacia abajo de la posición actual. De esta forma, representa Flash el ángulo de movimiento permitido a la articulación de la rodilla. Cuando no hay ninguna restricción, es un ángulo de 360 grados, es decir, un círculo. Vamos a ver cómo afecta a la línea de tiempo la estructura de huesos que estamos creando. Vemos que hay una capa con el nombre esqueleto 1. Flash crea esta capa al crear el primer hueso. A esta capa se van moviendo de forma automática todos los símbolos con huesos. Y al hacer clic en ella, aparece la estructura de huesos. En la capa inicial, capa 1, tenemos todavía los objetos que no tienen huesos. Para comprobarlo, ocultamos la capa y veremos cómo han dejado de verse los objetos sin huesos. Hacemos visible de nuevo la capa 1. Si ocultamos la capa del esqueleto, sus elementos han dejado de verse. La hacemos visible. Inicialmente, la capa del esqueleto solo tiene un fotograma clave. Para poder dar movimiento a los huesos, vamos a crear nuevos fotogramas. Antes, crearemos los huesos que nos faltan. Para no alargar demasiado el video tutorial, nos saltaremos esos pasos. Ya tenemos todos los huesos creados. Y hemos creado unos cuantos fotogramas más. Si queremos que la animación se reproduzca de forma cíclica, es importante que el último fotograma clave sea idéntico al primero. En caso contrario, se produciría un pequeño salto en el movimiento. Ahora insertamos más fotogramas con la tecla F5 y otro fotograma clave con F6, que va a contener la siguiente postura de nuestra animación. Nos colocamos en el fotograma 11. Hacemos zoom. Hasta ahora tenemos 3 fotogramas clave idénticos, es decir, no hay ningún movimiento de la figura del corredor.
Vamos a modificar la postura del corredor en el fotograma clave central y así Flash creará una animación siguiendo las condiciones definidas en los huesos. Con la herramienta Selección activa, hacemos un primer clic para seleccionar el esqueleto y un segundo clic para seleccionar el hueso. Ahora arrastramos hasta la posición deseada. Al hacerlo, veremos cómo se mueven los demás huesos de la pierna según las restricciones que hayamos definido. Ahora moveremos la pierna izquierda. También podemos mover el pie. Si movemos la cabeza reproductora, veremos el movimiento que acabamos de crear. Piensa por un momento en la potencia de la cinemática inversa. De esta forma tan sencilla, hemos creado un movimiento complejo que sigue las leyes físicas definidas por los huesos. Haremos algo similar con los brazos. Ya tenemos el movimiento de brazos y piernas en la segunda pose o fotograma clave. Hacemos zoom. Para terminar la animación, nos falta crear dos poses más de forma similar a como hemos hecho hasta ahora. Para ahorrar tiempo nos saltamos los pasos. Y este es el resultado final. Hemos añadido dos fotogramas claves para la tercera y cuarta pose. En la primera pose, la pierna y el brazo izquierdos están adelantados. En la segunda, la pierna izquierda se apoya en el suelo y los brazos están cerca del tronco. La tercera pose es similar a la primera, pero ahora son la pierna y el brazo derechos los que están adelantados. Y la cuarta pose es similar a la segunda, pero ahora la pierna derecha es la que se apoya. Por último, como queríamos que el movimiento fuese continuo, la última pose es idéntica a la primera. La animación está terminada. Agregamos un fondo y un suelo para dejarlo un poco más arreglado. Observa que el corredor sube y baja según va apoyándose o saltando. Para hacerlo, hemos seleccionado la herramienta Transformación libre, luego Seleccionar todo y mover lo seleccionado hacia arriba o hacia abajo. Veamos lo que hemos logrado. Hemos aprendido a utilizar la cinemática inversa.